Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 102, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 5, Spinoza, 433, el derecho natural como necesidad. Cuando Spinoza delinea en la Ética la figura del hombre libre, enuncia, entre otros rasgos de su persona, su tendencia a vivir junto con los demás hombres en el Estado. Y en efecto, según Spinoza, los hombres tienen temperamentos diversos y opuestos, cuando les agitan las pasiones, pero cuando eligen como guía a la razón, miran necesariamente lo que es esencial a la naturaleza humana, y por tanto idéntico en todos. De ello se deriva que cuanto más busca el hombre su propia utilidad, tanto más los hombres se asemejan entre sí y pueden ser útiles los unos a los otros. El hombre libre reconoce, por tanto, la utilidad de la vida social y libremente, no ya por temor, se conforma con sus leyes. Se puede deducir de esto el fundamento que Spinoza intenta dar a la vida social de los hombres. No es el deber ser, sino el ser. No son virtudes o cualidades excelentes y fantásticas de las que el hombre debería estar dotado, y no lo está, sino las mismas pasiones y virtudes humanas tal como se encuentran en la realidad. Al comenzar su tratado político, Spinoza condena a los filósofos que han exaltado en el hombre una naturaleza que no existe realmente, y han cubierto de oprobio la naturaleza que existe en realidad, y declara, por su parte, que quiere considerar la naturaleza tal como es, y las pasiones humanas no como vicios, sino como propiedades que dependen de la naturaleza del hombre, como del aire dependen el calor, el frío, la tempestad, etc. Fenómenos, nota Spinoza, que aunque dañosos son con todo necesarios y tienen causas determinadas a través de las cuales intentamos comprender su naturaleza. Este realismo político aproxima Spinoza a Hobbes, así como le aproxima a él la intención expresa de considerar con el método geométrico las relaciones humanas que dan origen a las comunidades políticas. Pero Spinoza se aparta de Hobbes y de toda la tradición del iusnaturalismo al considerar las normas del derecho natural como fundadas no ya en la razón, sino en el orden necesario del mundo. Él, en efecto, hace surgir el derecho natural del poder de Dios, y así vuelve a tomar la noción de derecho natural que había sido propia de los estoicos, del derecho romano y de la filosofía medieval. Las cosas naturales no tienen en sí mismas, en su esencia, el principio de su existencia y de su conservación. Este principio es Dios mismo. De esto se deduce que el poder por el cual las cosas naturales existen y actúan es la misma potencia eterna de Dios. Ahora bien, Dios tiene derecho sobre todas las cosas, y su derecho no es más que su mismo poder en cuanto es absolutamente libre. Por tanto, todas las cosas naturales tienen, por naturaleza, tanto derecho cuanto es su poder de existir y de obrar, y esto porque el poder de una cosa natural cualquiera no es más que la misma potencia de Dios, que es libre en un sentido absoluto. Spinoza, por tanto, entiende por derecho de naturaleza las mismas leyes o reglas naturales según las cuales suceden todas las cosas, esto es, el primer poder de la naturaleza. El derecho natural de toda la naturaleza, y por consiguiente de cada individuo, se extiende tanto cuanto su poder. Todo lo que un hombre hace según las leyes de su naturaleza, lo hace por omnímodo derecho de naturaleza, y tiene tanto derecho sobre naturaleza cuanto vale su poder. Estas expresiones del tratado político sólo difieren verbalmente de las que Spinoza había empleado en el tratado teológico político para definir el derecho natural. Por derecho e institución de naturaleza, había dicho, no entiendo otra cosa más que las reglas de la naturaleza de cada individuo,
según las cuales lo concebimos naturalmente determinado a existir y obrar de un cierto modo. Y había añadido que la naturaleza, absolutamente considerada, tiene sumo derecho sobre todo lo que puede, esto es, el derecho de naturaleza se extiende hasta donde se extiende su poder. La potencia de la naturaleza se identifica, de hecho, con la potencia de Dios. En el pensamiento de Spinoza, el derecho de naturaleza no es, pues, otra cosa que la necesidad de la acción divina. El concepto de la racionalidad del derecho natural, sostenido por el ius naturalismo, lo sustituye Spinoza por el concepto de la necesidad de tal derecho. Ha unido el derecho natural con el orden necesario del todo, esto es, la sustancia divina. Ahora bien, si la naturaleza humana fuera tal que los hombres vivieran solamente según los preceptos de la razón y no buscaran otra cosa, el derecho natural propio del género humano estaría determinado solamente por el poder de la razón. Pero los hombres se guían más por la ciega ambición que por la razón, y por tanto, el poder natural de los hombres, esto es, el derecho, no debe ser definido por la razón, sino por cualquier otro impulso por el cual los hombres se determinen a obrar y por el cual tienden a su propia conservación. Ciertamente, este impulso no surge de la razón, y por tanto es más pasión que acción. Pero desde el punto de vista del derecho natural, esto es, del poder universal de la naturaleza, no es posible ver ninguna diferencia entre las tendencias que produce la razón y las que tienen otras causas, ya que unas y otras son efectos de la naturaleza y manifiestan la fuerza natural, por la cual el hombre tiende a perseverar en su propio ser. Una vez más, Spinoza declara a este propósito que el hombre, sea sabio o ignorante, es parte de la naturaleza y todo aquello por lo cual es determinado a obrar debe ser atribuido a la potencia de la naturaleza, en cuanto es definida y limitada por la naturaleza de este o aquel individuo particular. Por tanto, todo lo que el hombre hace, tanto guiado por la razón como guiado solamente por la ambición, está conforme con las leyes y reglas de la naturaleza, esto es, con el derecho natural. El derecho natural, al ser expresión de la necesidad de la naturaleza, supone que el hombre no es libre, o, lo que es lo mismo, que es libre sólo en el sentido de poder existir y obrar según las leyes de su propia naturaleza. El derecho natural, bajo el cual los hombres nacen y en su mayor parte viven, no prohíbe sino lo que el hombre no desea y no puede hacer. No elimina por esto las luchas, los odios, los engaños y en general todo aquello cuyo impulso empuja al hombre. De aquí se deriva el que cada hombre sea de derecho, de aquí se deriva el que cada hombre sea de derecho de los otros mientras está bajo el poder de otros, y que está en su propio derecho en cuanto puede rechazar toda violencia, vindicar según su criterio el daño que le ha sido hecho y, en otras palabras, vivir a su antojo. Pero esta condición determina la que ya Hobbes había llamado la guerra de todos contra todos. El hombre no puede defenderse por sí solo, y su derecho natural, sobre todo, se hace nulo y ficticio por la hostilidad de los demás. Si además se considera que los hombres no pueden ni siquiera proveer a su propia necesidad sin ayuda recíproca, se ve enseguida que el derecho natural del género humano supone que los hombres tengan derechos comunes y que traten de vivir según un acuerdo común. Y como quiera que cuantos más individuos se asocian, tanto más crece su poder y por tanto su derecho. Así también su asociación determina un derecho más fuerte que pertenece a lo que se llama gobierno. El nacer de un derecho común, debido a la institución de un gobierno, esto es, de una muchedumbre organizada, hace nacer los valores morales, que fuera de él no tiene sentido. Como Hobbes, Spinoza juzga que tales valores tienen razón de ser solamente en el ámbito de una comunidad organizada, la cual condena y castiga como pecado
toda transgresión de las normas que ha establecido. La justicia y la injusticia nacen así, por obra del derecho común. El origen de estos valores no tiene nada que ver con la razón. Sin embargo, como un gobierno debe siempre fundarse en la razón, y puesto que, por otro lado, la razón nos enseña a desear una vida pacífica y honrada, lo cual no puede efectuarse más que en el Estado, puede llamarse también pecado lo que va contra los dictados de la razón. Pero la coincidencia entre la racionalidad y las normas del derecho común es parcial y accidental, según Spinoza. Las normas del derecho común tienen la misma validez que las normas del derecho natural. Son válidas en cuanto necesarias, y nada más. En efecto, el derecho del gobierno no es otra cosa para Spinoza que el mismo derecho natural, determinado, empero, no por el poder del individuo particular, sino por el poder de la multitud guiada por una mente única. Como el individuo en estado natural, también el Estado tiene tanto más derecho cuanto mayor es su poder. El derecho del Estado limita el poder del individuo, pero, propiamente hablando, no anula su derecho natural, ya que tanto en el estado de naturaleza como en la sociedad, el hombre obra según las leyes de su naturaleza y mira a su propia utilidad, de modo que en ambas condiciones es movido a obrar o a no obrar solo por la esperanza o por el miedo. La diferencia fundamental entre el estado de naturaleza y el estado civil consiste en que en este último todos temen las mismas cosas y hay para todos una sola garantía de seguridad y un solo modo de vivir. Pero esto no quita al individuo la facultad del juicio. Las ventajas del estado civil son, con todo, tales que la razón aconseja a cada uno someterse a sus leyes, y aun aquello que estas leyes pueden tener de contrario a la razón es compensado por estas ventajas. Interviene, en este caso, aquella ley de la razón que prescribe escoger entre dos males el menor. Spinoza, sin embargo, no piensa, como Hobbes, que el derecho del Estado sea absoluto, esto es, ilimitado. Como cualquier otra cosa natural, el Estado no puede existir y conservarse si no se conforma a las leyes de su propia naturaleza. El límite de su acción está, por ello, determinado por aquellas leyes sin las cuales deja de ser Estado. El Estado, dice Spinoza, falta cuando hace o tolera cosas que pueden causar su ruina. Falta en el sentido con que los filósofos y médicos dicen que falta la naturaleza, esto es, en el sentido de que obra contra el dictamen de la razón. En otras palabras, el Estado está sometido a leyes en el mismo sentido en que lo está el hombre en estado natural, en el sentido de que está obligado a no destruirse a sí mismo. Por tanto, para el Estado como para el individuo particular, la mejor regla será la de fundarse en los preceptos de la razón, que son los únicos que garantizan su conservación. Y puesto que el fin del Estado es la paz y la seguridad de la vida, por esto la ley fundamental que limita la acción del Estado deriva de esta intrínseca finalidad suya, sin la cual falta al fin para el cual ha nacido, esto es, falta a su propia naturaleza. Por otra parte, la vida del Estado está garantizada, en cierto modo, por la misma naturaleza del hombre. Los hombres se unen para formar una comunidad política, en la cual constituyen como una sola alma, no por un impulso racional, sino por alguna pasión, como la esperanza o el temor. Y como que todos tienen miedo al aislamiento, ya que ninguno tiene fuerzas suficientes para defenderse y procurarse las cosas necesarias para la vida, se sigue de aquí que todos desean naturalmente el estado social, y el que no es posible que los hombres lo destruyan nunca completamente. Ni siquiera de las discordias internas puede nunca nacer la completa disolución del Estado, como sucede con las otras asociaciones, sino solamente puede haber un cambio de forma.